es La Ventana a lo Nuestro. Continuamos con más de Primero Noticias, donde usted es el protagonista. Ya lo veíamos en todas nuestras plataformas digitales de Canal 1, la entrevista especial con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, por una razón muy importante, y es que el tema que más le preocupa a los ticos es la seguridad. Incluso lo respaldan estudios como el del CIEP UCR. Don Mario, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí en Canal 1. Más bien soy yo el agradecido, porque esta es una oportunidad de rendir cuentas justamente frente al tema de mayor preocupación en Costa Rica, que es el de la inseguridad, y una inseguridad que está marcada por el aumento de los homicidios. Cuando observamos este aumento de los homicidios relacionados con el sicariato relacionado con el crimen organizado y el narcomenudeo que hay en nuestras comunidades, y todo en línea con lo que está pasando en Centroamérica. Hoy, lamentablemente, los países de producción de droga casi han multiplicado por 5 su cantidad. Eso hace que no solo esa droga transite como tradicionalmente e históricamente lo ha sido por el corredor centroamericano de sur a norte para llegar finalmente a los Estados Unidos, sino que además ese exceso de droga está impactando nuestras comunidades, y hay grupos organizados que al recibir esta droga le intentan colocar. Y el tercer nivel es que mucha de esa droga no solo se coloca en el mercado interno, sino el grueso va a ser exportado hacia Europa desde las terminales portuarias. De ahí lo importante que estemos haciendo en el programa Soberanía, que tenemos el control de seguridad en APM Terminals, pero también quisiera yo hablar de algo de lo que poco se discute, que es el nivel de consumo de drogas en el mercado costarricense. Hablamos que nos preocupa el tema de la inseguridad, los homicidios, pero lamentablemente lo que hay detrás de los homicidios es una guerra de bandas por territorio y por dominios de mercado. Mercados que lamentablemente vienen creciendo exponencialmente porque vienen aumentando el número de personas consumidores en esos mercados. Entonces, a veces cuando visitamos consejos municipales, ayuntamientos, una de las cosas que tristemente decimos es que a veces más conoce una banda criminal el escenario de un cantón que sus propias autoridades. ¿A qué me refiero? La cantidad de personas drogodependientes. No hay programas que ayuden a esas personas a salir de su problema farmacológico y tóxico de dependencia con estas drogas. Y si no hacemos nada en términos del mercado de consumo, cada grupo criminal que logremos detectar, enjuiciar y llevar a la cárcel, lamentablemente será sustituido por otros grupos, porque ese mercado los estimula a la venta en ese lugar. Entonces creo que todos los costarricenses, y esto nunca lo he hablado en ningún otro programa, tal vez esta es la novedad que podríamos dar la primicia dentro del ángulo, es que estamos incorporando dentro del escenario de trabajo, justamente bajo estos datos duros que nos demuestran que hay un mercado creciente de consumidores, pues el trabajo con programas preventivos en el Ministerio de Seguridad Pública para atacar el consumo. Durante muchos años, lamentablemente, el programa DARE, que enseñaba a decir no a las drogas, fue suspendido y se dejó de dar en nuestro sistema educativo. Hemos recuperado ese programa y lo hemos actualizado, y hoy queremos justamente llegar a todos los, incluso escuelas y colegios, para que nuestros jóvenes, niños y adolescentes, pues puedan tener elementos racionales que de forma pedagógica les enseñen a decir no a las drogas. Don Mario, han sido meses movidos sin lugar a dudas desde que usted llega en su segunda gestión como ministro de Seguridad, de comisos importantes, trabajo en costas, en fronteras, y ahora se suma un grupo de presuntos prestamistas gota a gota. ¿Por qué Costa Rica atrae a este tipo de criminales? ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno? Bueno, primero es indicar que los préstamos gota a gota nacen en Colombia. Es una forma en que las mafias que han logrado capitalizar grandes beneficios económicos en el ejercicio de la venta de drogas, pues trata de rentabilizar sus ganancias y legalizarlas. Y se dieron cuenta que conforme la banca formal cada vez pone más
requisitos y hace más inaccesible el acceso al crédito, pues esto deja un nicho de mercado sumamente grande. Y sobre todo para las personas que viven en la economía informal, que a veces no cuentan con los requisitos para poder acceder a un crédito. Este escenario de usuarios no satisfechos en el mercado tradicional de la banca, pues son atacados por estos grupos. Esto no empieza como un préstamo gota a gota. Usted no se suscribiría a un préstamo donde le dicen que cada interés se lo van a pagar con una golpiza. Exacto. Y que cada atraso le valerá en su casa y que si no paga le matarán. Es decir, esos préstamos aparecen, como todo la corrupción, aparece como una gran oportunidad, como una ayuda en que se le respetará su capacidad de pago, etcétera, etcétera, y luego empiezan a cambiar las condiciones. Y son grupos que no solo pueden aumentar unilateralmente los intereses, porque es lo que finalmente van haciendo, sino que generan en la persona una especie de esclavitud económica, un compromiso patrimonial. Conozco el caso directamente de una persona adulta mayor que una venta de frutas a lo largo de un camino, que saca un préstamo de alrededor de 400,000 colones, tiene que pagar alrededor de 20,000 colones por semana para satisfacer ese préstamo. Cuando lleva ya 4 años de estarlos pagando, se da cuenta que ha pagado varias veces el préstamo y no sale de él, porque solo pagan intereses. Entonces espera a que vengan los cobradores, les paga los intereses de esa semana, les da el total de lo que ellos le deben, de lo que él les debe a ellos, perdón, e inmediatamente recibe una golpiza porque ellos no aceptan que él les pague, porque quieren seguirlo extorsionando de por vida. Entonces, eso es lo que lamentablemente hay detrás de este tipo de préstamos, que son extorsivos, claro, esclavizantes, contrarios a nuestro Estado de Derecho, pero con el gran problema de que no tenemos tipificado en el país esta conducta como delito. Hay un proyecto de ley desde febrero de este año para penalizarlo con 12 años de cárcel. Esperamos que pronto se aplique en la Asamblea Legislativa porque esto está desangrando a familias costarricenses. Ya tenemos el caso lamentable de una persona enfermera que muere en Cartago, ajusticiada por un sicario. Porque, a eso quería llegar, don Mario, disculpe que lo interrumpa, a los sicarios. Usted dice que es el cáncer que en algún momento podría hacer metástasis aquí en Costa Rica. 2/3 de los homicidios aquí en el país se dan por tema de sicariato y muchos pensarían, qué dicha, se están matando entre ellos, no hay ningún problema, pero obviamente, primero, no es muy humano pensar eso, y segundo, a manera de territorios, ellos van dominando espacios y se apropian de ellos. Entonces, ¿cuál es su perspectiva con respecto al sicariato y la manera en que se están matando? Ok, entre ellos, pero también, lamentablemente, con gota a gota, vemos también víctimas colaterales. Mire, los sicarios son, en términos reales, una especie de guerrilla. En el sentido de que dominan un espacio territorial, imponen su orden bajo amenazas, amedrentan a las personas, hacen un estado de excepción. Ya la Constitución deja de aplicarse en esos lugares y pasa a aplicarse la ley de los criminales, que es soportada como por su policía o su mini ejército, que son estos sicarios. Y que incluso hacen sus ensayitos en Limón. Ustedes lo saben. Yo cuando leí esto pensé en una película, ¿verdad? Estaba en una finca disparando en movimiento para ver cómo puedo matar a la persona que está pues, en un carro o en una motocicleta. Entonces, pues la verdad, ¿cómo han enfrentado esto? Tal vez de una manera encubierta o operativos secretos. ¿Cómo dar con estos sicarios? Desarmarlos. Incluso leí que incluso ya han detenido a 70 personas con armas. Exactamente, relacionados. Los dispositivos, sobre todo, hemos tratado de regresar al esquema de dispositivos móviles, retenes, en que a veces podemos ponerlos por puntos en los cuales, si hay una actividad de estas, tener la capacidad de persecución e interceptación en carretera. No ha sido fácil, porque son personas muy profesionales. Esta es para mí, de los grandes cambios de la vez anterior que fui ministro a esta, en donde este tipo de homicidios eran relativamente artesanales, eran personas que operaban con una arma sin mayor conocimiento técnico hasta de las armas que operaban. Hoy en día es totalmente distinto, son personas que estudian la rutas de salida, cambian a veces de vehículos, es decir, se hace muy difícil su interceptación y además
Hay un amedrentamiento en la población, genera esta vez un temor de la gente a contribuir con las autoridades para ser testigos de este tipo de asuntos. Por eso hemos fortalecido el número 1176, repito, 1176 para todas aquellas personas que nos quieren suministrar información importante sobre sicarios o sobre organizaciones criminales. Sin temor a ser expuestos, ¿verdad? Exactamente. Que valga la aclaración, porque obviamente si denuncio a un sí. sicario no me voy a sentir como... No, muy... precisamente nunca se le va a pedir su nombre, ningún dato personal, es estrictamente información de uso policial. Eso nos alimenta nuestra operatividad. Y bueno, fíjese que Panamá, que tiene también nuestro más o menos número de población, Panamá tiene 21.000 policías, nosotros 13.500. ¿Pero es cuantitativo o es más bien cualitativa la labor que hay que realizar? Bueno, mire, va en los dos aspectos, porque hay que tener un pie de fuerza mínimo. Es decir, cada delegación de policía consume un número de efectivos. ¿Usted prefiere policías, por ejemplo, en un lote baldío, que sabemos que puede ocurrir o no un delito, pero probablemente usted habla con un vecino y le dice, a mí me gustaría que haya una patrulla cuando mi esposa llegue de trabajar en la parada de bus, cuando mis hijos salgan de la escuela o el colegio y estén vigilándonos en las busetas, no sé, cerca de donde ellos caminan, de la zona peatonal, es decir, ¿qué tipo de cercanía existe con las comunidades? Me parece que usted también ha desarrollado un programa, un sistema comunitario de seguridad. ¿Cómo vamos con ese tema? Mire, es muy importante, muy trascendente lo que usted está mencionando, porque al final la policía es un servicio público que se tiene que ajustar a las necesidades del usuario. Nuestros usuarios no son los sicarios, es decir, no debe ser que la disposición del recurso policial solo esté en función de este tipo de sujetos, porque nos olvidaríamos del resto de la ciudadanía que tiene derecho a salir a trabajar, a que nadie le robe, a dejar su casa sola y que no sea víctima de un robo de casa, a poder salir a caminar sin que nadie le limite una libertad. Entonces, en ese sentido, la fotografía final que nosotros vemos, digamos, del modelo policial, es un modelo alimentado por las demandas del usuario frente a criminalidad común, que eso nos permita tener mapas electrónicos alimentados por esas demandas ciudadanas, que podamos tener GPS en todas nuestras unidades y que todos nuestros policías lleven una especie de tablet especial de policía, que ahí pueden hacer los partes e informes que la policía observa, que todo eso vaya a una base de datos y alimentemos una serie de servicios públicos sobre la información de los lugares. Es decir, eso sería un servicio óptimo de policía en una democracia como la costarricense, y en paralelo los cuerpos especializados o especiales de policía, liderados por la Policía de Control de Drogas, en donde enfrentemos al crimen organizado, tanto a escala local como transnacional. Entonces, esos son como los dos grandes líneas de trabajo operacional. Perfecto. Don Mario, sabemos que los tiempos cambian siempre, y usted cuando deja su gestión con Laura Chinchilla, que muy a pesar de ser un gobierno que tuvo muchas críticas, su labor como ministro de Seguridad fue muy alabada, y voy a utilizar una razón y una cifra. Usted deja su cargo con 400 homicidios en un año, ¿verdad? Para la gente podrá resultar alentador, tomando en cuenta que este año tenemos más de 500 en solo 7 meses. ¿Esto qué tan grave puede ser? El dato de más de 500 en 7 meses. ¿Nos debería de preocupar más de la cuenta o estamos siendo muy alarmistas? No, mire, si usted observa, aquí más que el número de un mes o una cifra de 2 o 3 meses, son las cifras de largo plazo. Si usted observa, esencialmente desde el 2015 empieza un franco aumento de los homicidios. Es una línea permanente. Incluso el mes histórico de mayor homicidios en toda nuestra historia patria es el mes de abril de este año, con 83 homicidios. Llegamos al máximo, casi una cifra escandalosa para una democracia que no está en guerra. 83 homicidios en solo un mes. Entonces, frente a una situación en donde se ha consolidado una serie de fenomenologías criminales que están con un nivel de organización profesionalizada, que operan a través de sucursales, que van bandas que operan en Limón y tienen sucursales en Guanacaste, que van
dominando territorios a su haber y sembrando muerte a través de ese dominio, porque lo que vemos es justamente, y esa frase, concuerdo con usted totalmente, no puede ser que contentarnos y decir que es entre ellos, todo lo contrario, toda vida humana tenemos el deber de salvaguardarla y protegerla, y una democracia falla si no lo hace. Otra cifra que también nos preocupa es la de los homicidios no esclarecidos, que también va en aumento. El nivel de profesionalización de las bandas criminales hace que la comisión de muchos de estos homicidios no tengamos siquiera a alguien acusado. Homicidio y se inicia el proceso judicial contra desconocido, porque no hay forma de acreditárselo a alguien. Claro, claro. Esto va aumentando una cifra que se llama la cifra de la impunidad, que es cuando estos grupos actúan a mansalva y ni siquiera pueden ser presentados ante la corte. Es un reto país, por dicha acabamos de aprobar, y aquí quisiera hablar del conjunto de soluciones, acabamos de aprobar la ley de crimen organizado que nos da una jurisdicción muy potente, con muchos dientes para enfrentar a estos grupos. Estamos entrando a la operación Soberanía, que esperamos evite que el país sea una plataforma para terceros mercados. Y uno de los elementos más importantes es que se aprobó ayer un nuevo presupuesto para el Ministerio de Seguridad que incluye 300 nuevas plazas. El presupuesto del próximo año incluye 400. Estamos inyectando 700 policías. Claro, hay un curso de capacitación policial que dura 9 meses. No los vamos a poder tener estas plazas inmediatamente en la calle, pero por lo menos reactivamos nuevamente la Escuela Nacional de Policía, que tenía ya varios años de no venir generando cursos básicos de policía. Claro. Y esto nos generó un atraso. Recordemos que el Ministerio de Seguridad pierde 50 personas por mes. Entre despidos, despedimos aproximadamente 30 funcionarios. Por eso también la mala praxis policial es algo que tenemos también en nuestro radar. Acabamos de detener una... O sea, los despiden porque hacen malas cosas. Malas cosas, y se demuestra concretamente a través de un proceso. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De algún tipo de corrupción? O... Hay de todo en eso. Es desde la persona que abandonó su puesto de trabajo sin ningún tipo de justificación, que hizo abandono del trabajo, hasta la persona que lamentablemente hay sospechas, y pongo el caso reciente, el último, cuando una banda de Gota a Gota es detenida en Esparza, hay 2 funcionarios de fuerza pública detenidos en ese proceso. Sí, sí. Situación que nosotros, junto con el OIJ, se colaboró para ese proceso, y esperamos que la justicia esclarezca este tipo de responsabilidades. Ahora que menciona el OIJ, es importantísimo mencionar y aclarar este tema, porque en homicidios el OIJ no está preparado para la investigación. Según el jerarca, él hizo referencia a que los investigadores del OIJ sí están preparados para el tema de los delitos contra la propiedad. Te robaron el teléfono, la cartera y te asaltaron, ok. Pero tienen que inyectar muchos millones de colones para capacitar a investigadores para que dominen el tema de homicidios. ¿Cómo le afecta esto o entorpece la función de la fuerza pública, por ejemplo? Bueno, una democracia como la nuestra, que quiere acreditar técnicamente la responsabilidad de alguien en la comisión de un homicidio, tiene que tener todo un arsenal de tecnología de punta en laboratorios, que son los que permiten a veces esa asistencia judicial. A veces no tenemos testigo visual, pero pequeñas trazas en la escena del crimen, mediante laboratorios sofisticados, podrían dar elementos de identificación de un sujeto. Bueno, antes no había ni criminólogos. Exactamente. El propio ministro de Justicia denunció que en el Instituto de Criminología tampoco habían criminólogos. Entonces, eso nos hace ver todavía lo que tenemos que seguir transitando para mejorar en esta materia profesional. Pero uno esperaría, que es la línea que lleva el OIJ, que sea homólogo casi al nivel de prácticas del FBI de los Estados Unidos. Claro. Es decir, que podamos tener agentes cuasi científicos o policías científicas, que es como se llama, por ejemplo, en Europa. Todo el tipo de policía investigativa, porque hace uso de recursos de la ciencia, de medios científicos, para la demostración de la responsabilidad de alguien. Entonces, apostar por policía científica creo que es la mejor apuesta en democracia, y el llamado que nos hace don Randall Zúñiga, persona que aprecio muchísimo y respeto mucho su entereza y capacidad profesional, creo que hay que tomársela muy en serio, porque este es un avance que nuestra democracia requiere. Perfecto. Y algo que le iba a consultar con respecto a un jerarca anterior cuya estrategia era los mega operativos. Aquí estamos, véannos, aquí es de la manera más explícita, notoria, y fue la estrategia que utilizó ese jerarca. Yo le quiero preguntar a usted cuál es la postura suya respecto a esto, si usted
pretende trabajar con inteligencia un poco más secreta, con una estrategia más implícita y no decirle a los criminales, ok, vamos a estar una hora en un mega operativo, nos vamos y siguen asaltando a las personas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo piensa trabajar este tema? Mire, aquí cada región y cada zona criminal demanda una estrategia específica. Hay zonas en donde un mega operativo puede tener un efecto disuasorio y usted logra que desaparezca la criminalidad 2 meses, 3 meses, porque se logró el objetivo. Hay otros que no, al día siguiente delinquen como si no hubiera pasado nada el día anterior. Es decir, hay un nivel de resistencia a la autoridad, de organización criminal distinta. O sea, si creen los megaoperativos según el punto específico donde Sí, se den. creo que lo que tenemos que tener es una especie de arsenal de recursos operacionales que deben adecuarse a la realidad y perfil de cada zona y de acuerdo a ese funcionamiento de los grupos criminales que operan en el lugar. Hay, como indicaba, una realidad muy diferente en cada zona del territorio. Y eso demanda estrategias muy localizadas, muy focalizadas. Yo creo que no hay una estrategia estándar que de manera igual en todo el territorio logre la misma igualdad de resultados. Entonces esto nos obliga, y nos lo dice la inteligencia policial, a segmentar y compartimentar los focos estratégicos que desarrollamos de acuerdo a esa fenomenología criminal en cada territorio. Don Mario, para ir cerrando ya la entrevista, porque hemos abordado también muchísimos temas y podríamos quedarnos aquí pues todo el día, somos un lugar de destino de mucha de la cocaína proveniente de Colombia. Yo quiero preguntarle, y creo que muchos ticos se preguntan, ¿cómo les duele más a los narcos que los golpeen con la plata? ¿Cómo le damos un bombazo a las estructuras financieras, económicas de los grupos narcotraficantes? Porque ya Costa Rica no es un país de paso, creo que estábamos incluso creyendo que era poca cosa y ahora nos sorprendemos sabiendo que es un país donde se vende y donde es un país destino de esta cocaína y de otras drogas. Y lo peor, somos el principal reexportador de cocaína en un país que no produce cocaína. Entonces, el fenómeno de la reexportación, Costa Rica es el número 1, lo cual afecta nuestras exportaciones, puede poner en riesgo el trabajo de 7,000 costarricenses que trabajan justamente en productos que todos los días se exportan desde nuestro país a otras partes del mundo. Bueno, es un escenario complejo, digamos, el que tenemos en términos generales, pero el golpeo al bolsillo viene primero por los préstamos gota a gota en donde están ubicando actualmente sus principales ganancias. Lo segundo es que estamos también haciendo trabajos con el ICD y la Policía de Hacienda, porque muchas fachadas de negocios legales en realidad es actividad criminal ilícita que está teniendo o pretendiendo una fachada legal. Las municipalidades también las estamos sumando dentro de este escenario de trabajo. Y ojalá con las elecciones se puedan articular pues funcionamiento o articulación con policías municipales del Justamente, país. ayer estábamos en la primera inauguración del primer grupo de policías municipales capacitados en la Escuela Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad Pública. Bueno. Entonces, el lema era diferentes uniformes, una sola misión. Y creo que aquí tenemos, ante el faltante de efectivos policiales de fuerza pública, ampararnos en estos 1,200 efectivos de policía municipal para hacer trabajos conjuntos. Entonces decíamos, ¿dónde está el gran trabajo con ellos? En el centro de San José, en las cuarterías que sirven de base a los grupos criminales que asaltan y roban a las personas en el centro e inmediatamente se van a esconder a esas cuarterías. Ahí es donde tenemos que hacer y estamos haciendo trabajos conjuntos. Y en el control municipal vía patentes de muchas de las actividades que se han abierto y que son fachada de estos grupos. Entonces queremos trabajar de forma muy sistemática en la mejora de la seguridad en ciertos cantones a través de la colaboración y alianza estratégica con estas policías. Muy bien, don Mario, le agradecemos verdaderamente por este espacio, escucharlo,
saber una situación o saber la situación actual, la radiografía de seguridad de nuestro país, y tomamos en cuenta muchas de las preguntas que la gente nos hizo en redes sociales. Y bueno, gracias, esta es su Soy yo casa el y agradecido. ojalá que nos visite pronto. Por supuesto, estaremos aquí siempre, siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias Muchas a don Mario Zamora, ministro de Seguridad. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Primero Noticias, donde usted es el protagonista.